Liturgia para hoy, 13 de septiembre, 24º domingo ordinario. Antífona. Da la paz, Señor, a los que esperan en ti, que tus profetas te anuncien con fidelidad. Escucha la súplica de tu siervo y las de tu pueblo Israel. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Míranos, oh Dios, Creador y Guía de todas las cosas, y, para que experimentemos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro del Eclesiástico. El rencor y la ira son cosas detestables, y en ellas es maestro el pecador. Del vengativo se vengará el Señor, estricta cuenta llevará de sus pecados. Perdona a tu prójimo la ofensa recibida, y cuando tú ores alcanzarás perdón de tus pecados. Si uno guarda resentimiento contra su prójimo, ¿cómo puede pedir al Señor la curación? ¿De su semejante no tiene compasión y pide a Dios perdón? Siendo un simple mortal guarda rencor. ¿Quién, pues, lo librará de sus pecados? Piensa en tu fin y deja el odio. Piensa en la muerte y en el sepulcro, y cumple los mandamientos. Acuérdate de lo que ha mandado Dios, y no seas rencoroso con el prójimo. Ten en cuenta las disposiciones del Altísimo, y excusa las faltas de los otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Segunda lectura de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículos 7 al 9. Hermanos, ninguno de ustedes vive para sí mismo, y tampoco muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, para el Señor morimos. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor, porque Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18,
versículos 21 al 35. Con ocasión de la enseñanza de Jesús, se acercó Pedro y le dijo: ¿Cuántas veces debo perdonar a un hermano que me haga algún daño? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. En cuanto al perdón, el Padre Celestial ejerce su poder como el rey que quiso pedir cuentas a sus funcionarios. Para comenzar, le presentaron a uno que le debía 60 millones de denarios. Y como no tenía con qué pagarle, mandó el rey que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía, para que le pagara. Pero el funcionario cayó de rodillas ante el rey y le dijo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Pero al salir ese funcionario, se encontró con un compañero que le debía 100 denarios, y agarrándolo del cuello quería estrangularlo y le decía: Págame lo que me debes. El compañero cayó a sus pies y empezó a rogarle: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero el otro no quiso, sino que fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Sus demás compañeros, al ver lo sucedido, se dolieron muchísimo y fueron a contarle a su señor todo lo ocurrido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo: Funcionario despiadado, yo te perdoné toda aquella deuda, porque tú me lo suplicaste. ¿No era lógico que tú también tuvieras compasión de tu compañero como yo la tuve de ti? Y el rey, lleno de ira, se lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada uno no perdona a su hermano de todo corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María siempre Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos. Elevemos, hermanos, nuestra súplica a Dios Padre misericordioso. Y oremos por todos los hombres, diciendo: Dios de misericordia, escúchanos. Por el Papa y cuantos trabajan por extender el reino de Dios, para que fieles a Jesucristo sepan dar testimonio de vida cristiana en un mundo marcado por las injusticias y las divisiones. Oremos. Dios de misericordia, escúchanos. Por quienes están llenos de dolor y guardan rencor en su corazón, y por quienes no son compasivos con sus hermanos para que, siguiendo las huellas de Cristo, puedan sanar sus heridas. Oremos. Dios de misericordia, escúchanos. Por quienes no son capaces de perdonar las ofensas, para que, siguiendo las enseñanzas de Jesús, al perdonar de corazón encuentren la reconciliación y la paz. Oremos. Dios de misericordia, escúchanos. Por quienes son responsables de impartir justicia, para que su proceder sea siempre en aras del bienestar, ajustando a la ley sin oprimir a los más débiles. Oremos. Dios de misericordia, escúchanos. Por todos nosotros, por nuestros familiares y conocidos, para que Dios abra nuestros corazones a su gracia y abandonemos el pecado y, practicando la justicia, caminemos hacia la vida. Oremos. Dios de misericordia, escúchanos. Escucha, Dios de misericordia, la oración de tu pueblo,
que tu bondad nos conceda lo que nuestras acciones no merecen. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Sé propicio, Señor, a nuestras súplicas, y recibe con bondad las ofrendas de tus siervos, para que la oblación de cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios. Los humanos se acogen a la sombra de tus alas. Oración después de la comunión. Que la acción de este don celestial, Señor, penetre en nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que sea su fuerza y no nuestro sentimiento lo que llegue a prevalecer en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Oh Espíritu Santo, concede a mi alma que sea toda de Dios y que le sirva sin ningún interés personal, mas solo porque es mi Padre y me ama, Dios mío y mi todo. ¿Hay algo más que pueda desear? Tú solo eres suficiente para mí. Amén. Para meditar. Clave de lectura. En el Evangelio de este 24º domingo del tiempo ordinario, Jesús nos habla de la necesidad de perdonar a los hermanos. No es fácil perdonar. Hay ofensas e insultos que permanecen golpeando por mucho tiempo en el corazón. Algunas personas dicen, perdono pero no olvido. No consigo olvidar. Resentimientos, tensiones, opiniones diversas, provocaciones, hacen difícil el perdón y la reconciliación. Meditamos la tercera parte del discurso de la comunidad, Mateo 18, 21, 35, en el que Mateo reúne las palabras y parábolas de Jesús sobre el perdón sin límite. Contexto del pasaje del Evangelio. La comparación de la que se sirve Jesús para ilustrar la necesidad de perdonar y de reconciliar une parábola y alegoría. Cuando Jesús habla del rey que quiere ajustar las cuentas con sus siervos, piensa ya en Dios que perdona todo. Cuando hablo de la deuda del siervo perdonado por el rey, piensa en la deuda inmensa que tenemos delante de Dios, que nos perdona siempre. Cuando habla de la conducta del siervo perdonado que no quiere perdonar, piensa en nosotros, perdonados por Dios, que no queremos perdonar a nuestros hermanos. Al final del primer siglo, los judeo-cristianos de las comunidades de Siria y Palestina tenían problemas serios y graves de reconciliación con los hermanos de la misma raza. En el periodo del gran desastre de la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos en los años 70, tanto la sinagoga como la eclesia se encontraban en una fase de reorganización en la región de Siria y Palestina. Por esto, entre ellos, existía una fuerte tensión, creciente, que era fuente de muchos sufrimientos en las familias. Esta tensión constituye el fondo del Evangelio de Mateo. La pregunta de Pedro. Ante las palabras de Jesús sobre la reconciliación, Pedro pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿7 veces? 7 es un número que indica perfección, y en el caso de la propuesta de Pedro, 7 es sinónimo de siempre. La respuesta de Jesús. Jesús ve más allá. Elimina todo posible límite al perdón. No hasta 7, sino 70 veces 7. 70 veces siempre. Porque no hay proporción entre el perdón que recibimos de Dios y nuestro perdón dado al hermano. Para aclarar la respuesta dada a Pedro, Jesús cuenta una parábola. Es la parábola del perdón sin límite. La situación del deudor. Cuando habla del rey, Jesús piensa en Dios. Un siervo tiene una deuda de 10,000 talentos con el rey, es decir,
164 toneladas de oro. Él dice que pagará, pero aunque trabajaran toda la vida él, su mujer, sus hijos y toda su familia, no serían capaces de reunir 164 toneladas de oro para restituirle al rey. Dicho con otras palabras, no seríamos nunca capaces de quitar la deuda que tenemos con Dios. El gran contraste. Ante el insistente ruego del siervo, el rey le perdona una deuda de 164 toneladas de oro. Un compañero tiene con él una deuda de 100 denarios, es decir, 30 gramos de oro. No existe comparación entre las dos deudas. Un grano de arena y una montaña. Ante el amor de Dios que perdona gratuitamente nuestra deuda de 134 toneladas de oro, no queda otro camino que perdonar la deuda de 30 gramos. Pero el siervo perdonado no quiere perdonar, ni siquiera ante la insistencia del deudor. Trata al compañero como el rey debió haber obrado con él y no lo hizo. Lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara los 30 gramos de oro. El contraste habla por sí solo, no hay necesidad de comentarios. Moraleja de esta historia. La conducta vergonzosa del siervo perdonado que no quiere perdonar cae mal hasta en sus mismos compañeros. Le comentan al rey y éste obra enseguida. Pone en movimiento el procedimiento de la justicia y el siervo perdonado que no quiere a su vez perdonar es llevado a la cárcel, donde permanecerá hasta pagar toda su deuda. Debe estar allí hasta hoy, porque no conseguirá jamás pagar las 164 toneladas de oro. Moraleja de la parábola. Así también mi Padre del cielo hará con cada uno de ustedes, si no perdonan de corazón a su hermano. El único límite a la gratuidad de la misericordia de Dios, que nos perdona siempre, es nuestro rechazo a perdonar al hermano. Reflexionemos. ¿Hay entre nosotros un espacio para el perdón y para la reconciliación? ¿Dónde y cómo podemos comenzar de modo que la reconciliación se irradie entre nosotros? Oremos. Padre bueno y misericordioso, te alabo por el amor que nos has revelado en Cristo tu Hijo. Tú, misericordioso, llamas a todos a hacer misericordia. Ayúdame a reconocerme cada día necesitado de tu perdón, de tu compasión, necesitado del amor y la comprensión de mis hermanos. Amén.